Buenos días, bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con el estudio del capítulo 9 de Marcos. Como ustedes recordarán, la clase anterior vimos la primera parte del capítulo 9 que nos presentó el evento, el suceso de la transfiguración. Cuando Jesús sube con Pedro, Jacobo y Juan a un monte y en ese monte se transfigura. Esto es, muestra su gloria. Jesús, siendo Dios hecho hombre, se quita, por así decirlo, eso que lo velaba, que lo cubría de mostrar su gloria como Dios. Aparecen en escena Moisés y Elías. Obviamente Pedro salta inmediatamente sin saber qué decir y dice cualquier cosa. Luego, después de este evento, una de las cosas que me gustó mucho es las palabras del Padre que dicen: "Este es mi Hijo amado, a él óiganlo". Luego de esto, los discípulos descienden con Jesús y le preguntan un poco acerca de las profecías con respecto a Elías. Pero hoy vamos a analizar lo que sucede al descender el monte. Recordemos, ellos han visto a Jesús transfigurado, Jesús está con ellos, pero solo son 3 discípulos, pero cuando desciendan van a darse cuenta que los otros discípulos están, por así decirlo, en un conflicto. Y vamos a analizar todo lo que tiene que ver ese conflicto y vamos a ver qué podemos rescatar nosotros de ese texto. Así que en esa parte vamos a meditar esta mañana. ¿A qué parte me refiero? A la que está en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Así que vamos a irla leyendo poquito a poco, ¿ok? Arranquemos. Continuemos con la lectura de Marcos. Dice lo siguiente: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es los que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Hacemos una pausa aquí. Este texto es un texto controversial, sobre todo la última frase de Jesús. Es una frase que no muchos comentaristas se ponen de acuerdo con respecto al significado de esto. Entremos en contexto en lo que hemos leído. Jesús desciende con sus discípulos del monte de la transfiguración. Cuando él desciende, ve que hay una multitud que está rodeando a sus discípulos. Dentro de esta multitud hay algunos escribas que están discutiendo también. Parece ser que el contexto es que todos los discípulos con la multitud y los escribas están en una discusión. ¿Por qué ha surgido esta discusión?, pregunta Jesús. Aparece en escena un hombre que tiene un hijo. Cuando nosotros leemos otros libros del Nuevo Testamento o otros evangelios, una de las cosas que vemos en Lucas 9 y en Mateo capítulo 17 son pasajes paralelos a este. Ahí vemos que este hombre tenía como único hijo a este muchacho. Este muchacho está poseído, este muchacho está endemoniado. Pero los discípulos no pueden expulsar al demonio que está en el muchacho. Recordemos que en capítulos anteriores en Marcos, si no me equivoco, es en el capítulo 3, cuando Jesús selecciona a los 12 apóstoles, les da autoridad para expulsar demonios. Por lo tanto, los discípulos, en su práctica, por la autoridad de Jesús, ellos podían haber expulsado o podían expulsar demonios. Pero ahora se encuentran con un demonio, por así decirlo, que no puede ser expulsado por las órdenes de ellos en el nombre de Jesús. El hombre que sabe o ha oído de la fama de Jesús ha traído a este muchacho, su único hijo, para que el Señor lo expulse. No se ha encontrado con el Señor porque el Señor se estaba transfigurando en el monte y ha pasado un día completo desde que Él se fue. Así que se lo da a sus discípulos. Los discípulos lo intentan, pero sus discípulos no pueden hacerlo. Así que cuando Jesús pregunta ¿qué tanto están discutiendo con esta multitud y con estos escribas?, salta el hombre en escena y le dice a Jesús:
te he traído a mi hijo, pero tus discípulos no han podido expulsar el demonio que hay en ellos. A lo que Jesús responde, y acá viene la controversia. Lo que vimos, déjenme ponerlo en pantalla nuevamente, es el versículo 19. Este versículo es un versículo que muchas personas cuando lo leen no lo llegan a comprender. Jesús le dijo al hombre, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Este texto es un texto controversial porque realmente hay una discusión en el grupo al cual se está refiriendo Jesús acá. Hay algunos que dicen que Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Hay otros que dicen que se lo está diciendo al papá. Y hay otros que dicen que se lo está diciendo a la multitud. ¿Cuál es la respuesta correcta? La verdad es que ninguno se pone de acuerdo con respecto a eso. Yo creo que la interpretación correcta es que Jesús se lo está diciendo a la multitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Mateo 17, Jesús dice, hay generación perversa y malévola. Y si uno lee en contexto todo el libro de Mateo, se da cuenta que Jesús se refiere a la generación perversa como a la nación de Israel como tal, que está rebelde a Dios, que le da la espalda a Dios. Así que es algo consistente en todas las declaraciones de Jesús, criticando la falta de fe, la incredulidad de la nación de Israel como tal, no a los discípulos. Así que lo que yo pienso es que Jesús se está dirigiendo a la multitud. ¿Por qué le llama la atención Jesús a esta gente de esa manera? Porque Jesús ya ha mostrado muchas veces que Él es el Mesías, que Él tiene el poder, pero parece que la gente cuando se acerca a Jesús, al verlo, se sorprende, se acerca, no está muy convencida de que Jesús pueda tener la capacidad de expulsar al demonio. Y en cierto sentido me ponía a pensar, un poco antes de empezar el live, que Jesús ha estado en el monte, se ha transfigurado, ha estado Moisés y Elías con él. Los discípulos han visto un adelanto del reino de Dios. Jesús, después de estar nuevamente, por así decirlo, probando un poco la gloria del reino, ahora desciende y ¿qué ve? Ve incredulidad, ve dureza de corazón, ve crítica y una crítica destructiva, no constructiva. O sea, ve una dureza y un corazón reacio a su mesianidad y al reino que él está predicando. Por lo tanto, en ese contraste, Jesús reacciona de esta manera. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar que estas personas, por más milagros que he hecho, por más señales que he mostrado, siguen teniendo el corazón incrédulo? ¡Ay, generación perversa y malévola! ¿Hasta cuándo voy a estar acá con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esta es una llamada de atención, una exhortación, no a los discípulos, pienso yo, sino a la multitud que no cree, que tiene el corazón durísimo con respecto a Dios. Y obviamente ese corazón duro y esa incredulidad es por culpa de la influencia de los líderes religiosos. Y acá, aunque el texto realmente no nos muestra eso, yo veo una aplicación importante. El liderazgo en general, el liderazgo religioso, tiene una responsabilidad muy grande, porque somos influencia para los demás. Si mi corazón como líder espiritual es un corazón que más bien busca controversia, busca discusión, división, busca causar un corazón de odio, la gente que me sigue, la gente que es influenciada por mí, va a tener ese mismo corazón. Los líderes religiosos tienen un corazón incrédulo, la gente, el populacho, la multitud, está siendo influenciada por ellos y también tiene un corazón de la misma manera. Así que tenemos una gran responsabilidad como liderazgo, pero también, acá hay algo para meditar esta mañana con los que no somos líderes, que nosotros también somos influencia para los que nos rodean. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros tenemos que ser luz y sal. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol de influencia. El problema está en que nosotros generalmente nos dejamos influenciar en lugar de nosotros ser influencia. Y cuando somos influencia, somos mala influencia. Representamos mal a Cristo con nuestras actitudes religiosas muertas, no de un corazón de amor como el del Señor. Y también porque a veces nos dejamos influenciar por los demás y empezamos a mostrar a cualquier cosa menos a Cristo. Entonces nosotros, sea como sea, estamos en el rol de liderazgo o no lo estemos, somos influencia para los demás.
y tenemos que ser una buena influencia. Y esa influencia es la única que viene de parte de Cristo. Así que acá rescato eso de esta conversación. La multitud es incrédula por culpa de los líderes religiosos. Obviamente tienen responsabilidad porque uno tiene que discernir, ver si esta persona que me está instruyendo a mí realmente está representando bien a Cristo y me está dando realmente sus palabras. De todas maneras, eso no es una excusa para la multitud, pero hay gran parte de culpa del liderazgo religioso. Por eso Jesús es tan duro con el liderazgo religioso de la época, al punto que en Mateo capítulo 23 les va a decir sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado era un lugar donde si tú lo pisabas te contaminabas ritualmente, pero lo pintaban de blanco para que la gente no los pisara. Pero estos discípulos estos religiosos son iguales. Por fuera parecen blancos, parecen limpios, pero por dentro están llenos de corrupción. Lamentablemente eso abunda hoy día en gran cantidad. Así que este es el contexto de esa discusión. Bueno, vamos a ver qué Jesús es lo que llega a hacer luego que él dice, traigan al muchacho. Vamos a ver los siguientes versículos para ver qué es lo que sucede después. Versículo 20. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. Vuelvo a leer el versículo 26. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Acá hay un montón de cosas para decir. Acá sucede la expulsión del demonio del joven. Una de las cosas que Jesús hace es pide que traigan al muchacho. Cuando el espíritu ve a Jesús, porque el muchacho está poseído, se tumba al piso, empieza a revolcarse, empieza a echar espuma de la boca. Y Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuánto tiempo estaba pasando todo esto? Desde que era muy joven. Y a veces lo tira al fuego, lo quiere matar en buena cuenta, ¿no? Y el papá, mientras está explicando todo esto, le dice, pero si tú puedes hacer algo, Jesús, por favor ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Obviamente, el padre ha tenido fe en Jesús. ¿A qué me refiero? El padre está delante de Jesús en este momento. Él sabe o ha oído que Jesús tiene la capacidad de sanar, de salvar a su hijo. Por eso lo ha traído delante de los apóstoles. O sea, en cierto sentido, él ha creído que Jesús puede hacerlo. Pero cuando sus apóstoles han intentado expulsar al demonio, él se ha dado cuenta, no han podido. Y ahora ya empieza a dudar de si Jesús es capaz de hacerlo. Por eso le dice, si tú puedes, obviamente tus discípulos no pudieron, si tú puedes hacerlo, por favor ayúdanos. Y acá Jesús le llama la atención. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Acá es una llamada de atención no solo para el hombre, sino también para nosotros. Porque acá hay varias cosas que me vienen a la mente en este momento con respecto a nuestra falta de fe. Una de las cosas que demuestran en nuestra vida que nosotros somos igual que el papá, que nos falta un montón de fe, es la falta de oración. Vuelvo a repetir, una de las características del cristiano, del discípulo de Jesús, que demuestra su falta de fe, es la falta de oración. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no oramos, porque realmente en el fondo no creemos que Jesús pueda contestar nuestras oraciones. Por eso es que no le consultamos todo, por eso es que no oramos como debiéramos, o no tenemos una vida de oración muy viva, muy activa, porque simplemente dudamos de que Jesús nos vaya a responder la oración. Por eso es que nosotros tomamos las propias decisiones sin consultarlas a Dios. Actuamos inmediatamente. No tomamos un tiempo para esperar en Dios, para consultarle, porque en el fondo no creemos que Él pueda contestarnos. No oramos muchas veces por sanidad, porque en el fondo no creemos que Él pueda sanarnos.
Somos igual que el papá de incrédulos. Y es como que, bueno, quizás el Señor pueda hacerlo. Jesús nos dice hoy día, esta mañana, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Ojo, con esto no estoy diciendo que Jesús va a decirle sí a tu oración siempre. Pero muchas veces no recibimos respuesta a la oración porque no hay oración. A veces no recibimos porque no pedimos. Así de sencillo es. Y eso demuestra nuestra falta de fe. Por eso Santiago en el capítulo 4 va a decir, ustedes no reciben porque no piden. El hecho de que nosotros no oremos demuestra que realmente nuestra fe está débil, que realmente no creemos que Jesús pueda responder la oración y por eso preferimos actuar antes. Es una llamada de atención para ustedes y es también una llamada de atención para mí, porque a mí muchas veces me falta fe. Y yo les confieso, muchas veces me falta fe cuando una persona me dice, Horacio, por si acaso ora por mí, ¿no? Porque estoy con una enfermedad, estoy con un dolor de cabeza, estoy con un problema en la columna. Y yo le digo, ya, voy a orar por ti. Y no oro en ese momento por la persona. ¿Por qué no oro en ese momento por la persona? Porque realmente no tengo fe de que el Señor podría usarme a mí con el don de sanidad y sanar a esa persona. Realmente no tengo la fe. Y por eso no oro en ese momento. Porque si yo tuviera la confianza, la fe de que el Señor lo puede hacer, ¿qué haría? Vamos a orar en este momento, quizás el Señor te sana. Esa sería mi actitud siempre. A veces la es, porque el Señor me ha ido corrigiendo en eso, pero muchas veces no lo es hasta el día de hoy. Les confieso eso, me falta fe. ¿Y cuál es mi actitud cuando me doy cuenta de que me falta fe? Debería ser la misma actitud de este padre. ¿Cuál es esa actitud? Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo en el fondo sí sé, porque ya te conozco, porque ya vengo caminando contigo, porque ya he visto ejemplos, porque he visto oraciones respondidas por ti antes en mi vida. Pero necesito que me ayudes en mi incredulidad. Todavía hay mucho de incredulidad en mi persona. Ayúdame en mi incredulidad. Esa oración que hace el hombre es una oración que demuestra que hay fe. Porque realmente el hombre se da cuenta de su incapacidad, de su debilidad, y le pide al único que lo puede ayudar al respecto. ¿Quién es? Jesús. Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Porque hay esa lucha en nosotros. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Hay esa lucha entre el conocimiento, que creemos en Jesús, sabemos lo que Él puede hacer, y nuestra incredulidad. Y yo no oro y tomo acción, no consulto, no espero en el Señor. ¿Por qué? Porque soy incrédulo. Porque no creo que el Señor vaya a responder mi oración. Pero cuando crecemos en esa área, vamos a empezar a ver a Dios responder constantemente. Y eso es lo que yo los animo esta mañana a hacer. Activen, empiecen a orar como si el Señor fuera a responderles. Porque el Señor sí responde. Créanle al Señor. El Señor tiene el poder para responderte hoy. El Señor no está muerto, está vivo. Nuestro Dios no es un Dios de piedra, no es un Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, no es una estatua. Nuestro Dios está vivo. Por lo tanto, Él puede responderte y Él quiere responderte en su tiempo. Ese es el problema con nosotros, que nosotros también queremos las respuestas ya. Y no es así. Pero deberíamos empezar una vida de oración creyendo que Él puede respondernos, porque Él lo hace. Y ojo, y también confieso otra cosa. Yo en mi vida he crecido un poco en esa área y he visto a Dios responder constantemente en mi vida mis oraciones. Pero eso no significa que aunque me haya respondido un montón de veces y lo vea constantemente, cuando llega el tiempo de la tormenta, cuando llega el momento de la prueba, o el momento de la prueba, como en el caso de este muchacho que está endemoniado y el padre está sufriendo con eso, no dude, no diga, ay, capaz el Señor no me responde, o es como que el Señor se olvidó. Esos pensamientos vienen a mi mente, y si los vienen a la tuya también, bienvenido al club. Estamos en una lucha entre creo y ayuda a mi incredulidad. Pero yo creo que debería ser parte de nuestra oración constante esa. Señor, estoy luchando con esto, yo sé que puedes responderme, pero como te demoras en responderme según mi perspectiva, ¿qué hago? Empiezo a dudar. Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo conozco tus promesas, pero pareciera que ahorita no me las estás dando. Ayúdame en mi incredulidad, Señor, porque soy débil. Yo creo que eso es una actitud correcta, pero también es una llamada de atención para nosotros. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo contestar tu oración? Para el que cree todo es posible, Horacio. Para el que cree todo es posible, les está diciendo a ustedes. Así que es parte de la exhortación esta mañana.
tenemos que ponernos las pilas, tenemos que pedirle ayuda al Señor en nuestra incredulidad, pero tomar acción. Empecemos a tener una vida activa de oración, consúltenle todo a Dios. Busquen su guía, busquen su dirección, busquen obedecerlo a pesar de que la situación sea difícil. Pídanle al Señor, sí Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Eso es importantísimo. Y termino con los últimos 2 versículos, porque tienen que ver con lo que estamos hablando ahorita. Y con eso vamos a acabar esta meditación, ¿ok? Quiero que leamos el versículo 28 y 29. Miren lo que sucede después de que ya pasó todo esto. Dice, cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Los discípulos obviamente ven todo lo que sucede y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús les dice, este género de demonios, en otras versiones lo dice así, no sale sino con oración. Algunas otras versiones agregan ayuno, pero el ayuno es una palabra que se agregó mucho tiempo después al texto original. Lo que Jesús dijo literalmente solamente fue oración. Pero eso nos muestra que la iglesia siempre entendió que el ayuno es parte de la vida cristiana y que es parte también de la oración. Pero el texto original dice solamente oración, lo recalco. Pero acá hay una verdad importante. Los discípulos dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio que tú lo has hecho como si nada? O sea, tú lo hiciste rápido, tú nos has dado la autoridad para expulsar demonios, pero no hemos podido. ¿Qué pasó? Jesús le dice, muchachos, este género de demonios no sale sino con oración. Ustedes tienen que tener una vida activa de oración. Porque eso, además de que demuestra que su fe está creciendo, también los fortalece a ustedes espiritualmente. Acá hay una ley divina, por así decirlo. Cuando nosotros estamos ejercitando constantemente nuestra vida de escuchar a Dios y de hablar con Él, espiritualmente nos fortalecemos. Porque en buena cuenta Jesús les está diciendo, ustedes por no tener una vida de oración son débiles espiritualmente. Pero si ustedes tuvieran una vida de oración activa, si ustedes oraran constantemente, pasaran tiempo en mi presencia, serían fuertes y podrían haber expulsado a este demonio como si nada. Pero ustedes no tienen esa vida. Por lo tanto, son débiles. La pregunta es para terminar esta mañana, ¿somos fuertes o somos débiles? Obviamente nuestra fortaleza y nuestra debilidad va a depender de nuestra permanencia en el Señor. Pero la oración es eso, permanecer en Cristo. Si tú no estás permaneciendo en Él, eres débil en la fe. Eres débil espiritualmente. Por eso una prioridad en nuestra vida es sentarnos a los pies del Señor y escucharlo, pero también pasar tiempo conversando con Él. Eso es importantísimo. Qué sencillo, ¿no? Al final todo se resume en eso. En escuchar a Dios con la intención de obedecerlo y pasar tiempo con Él hablando, orando. Al final así de sencilla es nuestra fe. El problema somos nosotros. El problema es nuestra incredulidad, nuestra flojera, nuestra falta de disciplina y muchas cosas semejantes. Así que esta meditación es una llamada de atención por un lado, pero también es una invitación a ser sinceros con Dios y decirle, creo, ayúdame en mi incredulidad. Así que los animo esta mañana a eso. Espero que este tiempo de meditación haya sido edificante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor déjenlo en la sección que los voy a leer a continuación. Que Dios los bendiga a todos.